Mi nombre es Amanda, yo soy docente, además de la propietaria del establecimiento. Esto es un sueño de muchos años, un sueño de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo, de propender a lo mejor para mi comunidad, para la comunidad educativa que me acompaña durante tanto tiempo. Es una escuela que, al no ser subvencionada, bilingüe, costó muchísimo mantener en pie, pero que realmente con la gente que me acompaña, a la cual agradezco profundamente, porque consustanciarse con un proyecto no es fácil. Y más en estos momentos donde la tecnología nos atraviesa y nos impulsa para seguir adelante. Mi nombre es Matías Hernán González, soy docente de prácticas de lenguaje y formo parte del equipo tecnológico del Instituto Albert Schweitzer y Jardín Cascanueces. Mi nombre es Karina, yo soy maestra. Desde el año pasado estoy en un lugar diferente, ahora soy la maestra secretaria. Se genera un entorno amigable y lo amigable es bienvenido. El entorno bello para el chico, para el adolescente, le genera una satisfacción y potencia un interés por diversos campos de conocimiento, y si a esos le sumamos estrategias didácticas pedagógicas que estén acorde a estas tecnologías con las que cuenta la escuela, creo que se va a un puerto. En el área de programación y quizás y robótica, la escuela tiene una visión que es hacia la gamificación, entonces todo se encuadra desde el videojuego, y el videojuego nos permite indagar sobre algoritmos, sobre lógica, sobre operaciones matemáticas, figuras geométricas, sobre condicionales, conceptos que hoy quizás verlas desde un manual no les sería útil a los chicos, y tampoco se podría generar ese desarrollo o ese aprendizaje, esa adquisición del contenido. En un momento en que estábamos todos tan distanciados, que no nos podíamos juntar, que no nos podíamos abrazar, que no nos podíamos sentir como hacemos siempre, el lema nuestro era acortar distancias, y la tecnología, lo que tiene la tecnología en sí es eso, el romper esa brecha de distancia. Estamos en un proyecto de un concurso literario con nenes de España. O sea, toda esa distancia que hay entre Cervatos de la Cuesta y Lanús se volvió nula, porque los chicos esa distancia la minimizaron por medio de la tecnología. Entonces, eso es lo que te da la tecnología dentro del aula, en que todo está al alcance y cualquier distancia se puede vencer. Que es como cuando juegan. Ellos cuando ellos están jugando, en la medida que desarrollan el juego, van tratando de generar una estrategia para ganar. Entonces, cuando vos les planteas el aprendizaje como el desafío de encontrar estrategias para llegar al punto que vos querés llegar, en la asociación con el juego, el chico le sale naturalmente y no se frustra porque no le resulta algo inalcanzable. Trata de encontrar porque quiere llegar al fin, como cuando juega. Busca otra estrategia, si no le sale de esta manera, busca otra estrategia porque quiere ganar el juego. Entonces él va tratando de buscar soluciones. Y eso es aprender, tratar de buscar soluciones. Con el recurso de tecnología le resulta factible de realizar. Cuando algo te divierte y algo te entretiene, lo haces, tiene un plus extra que cuando tenés las herramientas para generar algo distinto en los chicos y que los chicos te sigan tu ritmo y propongan ellos y se integren a cada secuencia que uno pueda plantear, de ahí no hay probabilidad de que surja algo malo o que suceda algo que no corresponda o que no se llegue al objetivo que se plantea. La tecnología es la herramienta precisamente para acercarnos más al chico, porque precisamente ellos salen y hoy en día tienen reuniones por Zoom, y una vez que terminan las clases, el año pasado
implementaron los cumpleaños virtuales, hoy mandamos una gift card, entonces en ese mundo tecnológico, digo, en este nuevo paradigma en el que vivimos, digo, la tecnología es clave para precisamente, digo, vincularnos y tener un acercamiento mucho más fiel con el chico, en el sentido dentro del aula. El problema lo tenemos los adaptativos, digo, los nativos tecnológicos carecen de cualquier tipo de dificultad para vincularse con dispositivos. Cuando surgió la posibilidad de tener las pantallas y de buscar otras experiencias, no lo dudé. Y bueno, lo intenté, no fue fácil, fue arduo porque no es muy accesible que digamos, pero sinceramente lo más importante es lograrlo para que se pueda llegar a otro tipo de enseñanza y de educación a través de esto, de la tecnología, a través de ese acercar, porque bueno, el año pasado puntualmente estuvimos conectados con la Quiaca y con la Antártida y de otra manera no podríamos haberlo logrado. Y hemos estado trabajando arduamente, muchas horas, y sabemos que esto es lo mejor para los chicos. Soy padre, mis hijos vienen a este establecimiento y el sentido de pertenencia, digo, lo tengo porque he pasado gran parte de mi vida en estas paredes, que después de varios años me volví a reencontrar con quien fue mi directora, con quien fue mi portera, con quienes fueron mis profesores, hoy como colegas, y nada, siempre trabajando de manera colaborativa y todos juntos a la par. Y hace 16 años que elijo trabajar en esta institución, que para mí es un placer, no vengo a trabajar, es un placer. Lo que tiene de diferente de todas las instituciones es que a mí Amanda siempre me dejó ser. Me capacitó, me dejó ser, me hizo ver que cuánto más yo podía hacer, conocer, descubrir. Yo ya era inquieta y todo, pero ella siempre dio las posibilidades porque siempre era como estaba un paso adelante de todo lo nuevo. Si hablaban de inteligencias múltiples, nosotros ya habíamos hecho el curso de inteligencias múltiples el año anterior. Un día dijo, vamos con las pantallas, pero no una, en todas las aulas, y nos capacitamos con las pantallas. Y eso me dio la posibilidad yo creo que todo lo que soy como docente, que era lo que a mí realmente me gustaba hacer en la vida, la diferencia es el sello de Amanda. Cuando hay docentes como ellos y como la mayoría de los que trabajan en este establecimiento con la pasión y la pertenencia que demuestran en cada acto y en cada clase, sinceramente se puede llegar a lograr aprendizajes y esa pertenencia también en los chicos. Como docente sigo trabajando.